elástico. El primer versículo del Cantar de los Cantares es mucho más sugerente, más anchuroso, y hemos de recurrir no solo a la interpretación de los padres de la Iglesia, sino a comentarios muy originales del Cantar de los Cantares, en particular de ese primer versículo, béseme con el beso de su boca, de otros maestros espirituales y santos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús tiene una obrita de solo 7 capítulos, por tanto menos conocida que las obras mayores, que antes se llamaba Conceptos del amor de Dios. La tituló así el padre Gracián, el gran discípulo y confesor también, el más querido de Santa Teresa, Gracián de la Madre de Dios, que tiene otro comentario al Cantar de los Cantares. Y él tituló esa obra de la santa Conceptos del amor de Dios, porque no es propiamente un comentario, sino una interpretación para monjas, para la vida de las monjas, de algunos versículos sueltos del Cantar de los Cantares. Pues bien, después en las ediciones modernas se titula Meditaciones sobre los Cantares. Lo pueden ver de las dos maneras puestos. Meditaciones sobre los Cantares y Conceptos del amor de Dios. Además de otros muchos comentarios. Por tanto, vamos a seguir con ese primer versículo. Y quizá esta tarde todavía, porque no tenemos prisa y lo que se trata es de encender nuestro corazón, calentarlo, enfervorizarlo y da igual hasta dónde lleguemos. Oh Señor y Dios mío, ¿y qué palabras son estas para que las diga un gusano a su creador? Las palabras siempre son estas: béseme con el beso de su boca. Para que las diga un gusano a su creador. Hay que pensar despacio. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Que Dios esté deseando besarme, acariciarme, abrazarme, consolarme, empujarme, animarme, sostenerme, ser la vida de mi vida, como le decía Santa Teresa. Cuando en la oración no se le venía otra cosa, dice ella que su suspiro era este: vida de mi vida y sustento que me sustentas. Sin Dios no podemos vivir, pues en Él existimos, nos movemos y somos, dice San Pablo. Fuera de Dios no es que seamos pobres, no es que seamos débiles, es que sencillamente no somos. Los teólogos hablan de dos creaciones: la creación en el primer momento, cuando Dios nos creó, y lo que llaman creación continua o conservación. Dios nos está creando en cada momento, Dios nos está conservando en el ser, Dios nos asiste, está en nosotros por esencia, presencia y potencia, porque si Dios dejara de sostenernos, quedaríamos aniquilados. Santa Teresa se llamaba a sí misma un gusanillo de tan mal olor. Pues pensar que un gusano, como yo, puede decir esta palabra a su Creador. Oh Señor y Dios mío, ¿qué palabras son estas para que las diga un gusano a su Criador? Benditos seáis vos, Señor, que de tantas maneras nos habéis enseñado. Mas ¿quién os hará, Rey mío, decir esta palabra si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que espanta, y así espantará decir yo que la diga nadie. Yo lo confieso, que tiene muchos entendimientos. Santa Teresa es muy profunda, hay que leerla mucho. Cuando uno se familiariza con ella, no le resulta difícil. Decir que esta palabra tiene muchos entendimientos es que esto que dice la esposa en los cantares, béseme con el beso de su boca, se puede entender de muchas maneras. Cabe hacer de esa palabra muchas interpretaciones.
tiene muchos entendimientos. Mas el alma que está abrasada de amor que la desatina, no quiere ninguno sino decir estas palabras. Usted no tiene por qué meterse a escriturista, a exegeta, no tiene que tratar de ser en la Iglesia un segundo San Jerónimo. San Jerónimo no hubo nada más que uno. Usted se acerca a la Escritura y a veces va bien estudiarla, como hacemos también aquí, ver cómo la han interpretado los santos padres, pero al alma enamorada no le basta que le expliquen esta palabra, lo que quiere es gritarla, exclamarla, decírsela a su esposo. Béseme con el beso de su boca. ¿Qué significa? Yo no lo entiendo. Lo que sé es que estoy pidiendo a Jesús que me abrace en su amor. Y eso es lo único que me basta. ¿Qué nos espanta? Dice Santa Teresa, porque hubo muchos puritanos que se levantaron en su tiempo a decir, ¿cómo una monja puede explicar estas palabras? Incluso estuvo en la cárcel por haber comentado el Cantar de los Cantares, un religioso de tantísima categoría intelectual y de una vida ejemplar como fue Fray Luis de León. Fray Luis de León, que después sería el que hizo la primera edición de las obras de Santa Teresa, con un prólogo maravilloso, era un fraile agustino de una categoría extraordinaria que enseñaba en las aulas de la Universidad de Salamanca. 5 años en las cárceles de la Inquisición por haber comentado el Cantar de los Cantares. Y cuando al cabo de los 5 años volvió a la universidad y volvió a dar clase, empezó así. Decíamos ayer, como si no hubiera estado 5 años encarcelado. Pues Santa Teresa se atrevió a comentar algunos versículos del Cantar de los Cantares, entre ellos este. Béseme con el beso de su boca. Y uno de los confesores que tuvo el padre Yanguas, que era también un hombre muy santo, cuando iba al convento de Segovia le pedía a la sacristana, por el torno de la sacristía, que le pasara el braserito. Que hace frío, hermana, sáqueme el braserito. Y el braserito era el libro de la vida de Santa Teresa, porque decía, leyéndolo me caliento, leyéndolo se me enciende el corazón. Pero claro, como la quería mucho a Santa Teresa, tenía miedo de que fuera a tener problemas con la Inquisición y le dijo, madre, ese libro que ha escrito del Cantar de los Cantares, quémelo. Y Santa Teresa dicen que lo quemó inmediatamente sin mostrar mudanza de semblante. Con la misma cara de alegría lo quemó. Pero es que ella ya sabía que corrían copias por todos sus conventos. No se preocupó demasiado. Por eso nosotros lo podemos leer, porque algunas monjas se habían encargado de copiar. Y dice ella, ¿qué nos espanta? ¿Por qué se asustan los teólogos, la gente, de que comentemos esta palabra? Si es del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se dedica a escandalizarnos, a asustarnos, a perturbarnos, cuando nos invita a exclamar, béseme con el beso de su boca. ¿Qué nos espanta? No nos llegamos al Santísimo Sacramento. ¿Qué es comulgar, hijas mías? Sin un beso de Jesús, un abrazo de Jesús. Aprovecho para decirles, lo digo en muchas comunidades, no es bueno cantar tanto. Las monjas hoy en día se pasan la vida cantando y la misa entera cantada. Y la comunión venga a cantar. Y claro, están pendientes del canto. Algún día se puede cantar, pero la comunión está muy bien que se toque un poquito órgano, música suave, y es más recogimiento y no tenemos que estar. El ofertorio y la comunión son momentos de silencio. Se puede cantar una antífona en gregoriano o se puede cantar un canto entero, un día de fiesta, un domingo. Pero todos los domingos, todos los días, no hay que cantar toda la comunión. Una música de fondo recogida de órgano o silencio total, hoy que había tanto silencio en la iglesia, te recoge y no estás pendiente del canto. El momento de la comunión es preciosísimo, es sacratísimo. La acción de gracias de después de la comunión hay que prolongarla y depende mucho la santidad del alma de la acción de gracias de la comunión. Aquí he visto que gracias a Dios han dejado un ratito entre que luego han empezado tercia,
han dejado un ratito. Pero si fuera más largo, tampoco pasa nada. Tenemos toda la mañana por delante. Muchas veces se pierden las gracias de la comunión por desechar ese rato de la audiencia con el Rey, que es la acción de gracias. Dice Santa Teresa, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. No perdáis tan buena sazón de negociar. Yo negocio con el Señor mientras digo misa. Y porque, claro, es el momento más... Y cuando me piden una intención, la llevo siempre a la misa. Pero a la acción de gracias de la comunión. Entonces, ese momento, si no se canta, pues tampoco pasa nada. Y hay mucho recogimiento. Bueno, pues, ¿qué pasa? No nos llegamos al Santísimo Sacramento, dice Santa Teresa. Pues eso es que Jesús nos besa con el beso de su boca. Y aún pensaba yo, si pedía a la esposa esta merced que Cristo después nos hizo. O sea, lo que dice Santa Teresa es que en este versículo, primero del Cantar de los Cantares, lo que está pidiendo el alma enamorada es la Eucaristía. Qué bonita interpretación, no la he visto en nadie, solo en Santa Teresa. Ven a mí sacramentado, porque ese es tu beso, ese es tu abrazo. Y no es que yo te convierta en mí, como dice San Agustín, es que tú me conviertes en ti. Aún pensaba yo, si pedía a la esposa esta merced que Cristo después nos hizo. Estas palabras verdaderamente pondrían temor si estuviesen en sí quien las dice tomadas sola la letra. O sea, si las tomásemos al pie de la letra, estas palabras asustarían. Pero a quien vuestro amor, Señor, ha sacado de sí, bien perdonaréis, diga eso y más, aunque sea atrevimiento. Y Señor mío, si significa paz y amistad, ¿por qué no os pedirán las almas la tengáis con ellas? ¿Qué mejor cosa podemos pedir que lo que yo os pido, Señor mío, que me deis esta paz con beso de vuestra boca? Miren, ayer leíamos la interpretación, según nuestro Padre San Jerónimo, la justicia y la paz se besan. Cuando Jesús viene a besarnos, ¿qué es su beso? El soplo del Espíritu Santo. Cuando Él se presenta en el cenáculo resucitado, ¿qué dice? Sopla, como si fuera un beso dirigido a todos los apóstoles. Y dice, no tengáis miedo, recibid el Espíritu Santo. Soy yo, no temáis, la paz esté con vosotros. La justicia de Jesús, que es su santidad, ya saben que en la Sagrada Escritura justicia significa santidad, se besa con su paz, porque Él nos trae siempre la paz. En la forma extraordinaria de la misa tradicional, la de toda la vida, la que han vivido todos los santos, que Benedicto XVI rescató, entonces el rito de la paz tiene lugar en un momento mucho más correcto que en esta misa reformada de Pablo VI que tenemos nosotros, o que tiene la mayoría de la gente. Porque el rito de la paz en la misa tradicional es justamente cuando está dejando caer el sacerdote una partícula de la hostia sobre el cáliz. Que eso ahora tiene lugar en la misa nueva después de haber dado la paz. Y está mal puesto. Porque la paz no se puede producir hasta que entra Jesús resucitado. Miren, hermanas, la misa es algo grandioso. La misa hay que vivirla temblando, llorando, de rodillas, en silencio. Por eso digo que hemos dejado muy poco espacio en la liturgia actual al silencio. Es necesario que recuperemos espacios de silencio en la liturgia. No todo hablar y responder y cantar y cantar y cantar, no. Es necesario silencio. Y el canon de la misa en voz baja, todo eso nos lo ha enseñado Benedicto XVI. Pues la misa tradicional, que pone de relieve mucho más estas cosas y por eso es más rica, tiene la siguiente particularidad. Sabemos
que lo que en la misa representa la muerte de Cristo, porque la misa es memorial de la pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Todo está en la misa. Pues lo que en la misa representa la muerte de Cristo, enseña el Concilio de Trento, es la consagración de las especies sacramentales por separado. ¿Por qué no se consagra el pan y el vino a la vez? Primero porque repetimos lo que hizo Jesús en la última cena. Pero al consagrar por un lado el pan y por otro el vino, y quedar por la transustanciación el cuerpo y la sangre de Cristo, eso significa la muerte. Porque la muerte es la separación del cuerpo y de la sangre. Cristo se desangró por nosotros hasta el final, cuando la lanzada del soldado. Pero en la misa después no comemos un cuerpo muerto, no comemos el cadáver de Cristo, comemos a Cristo vivo, resucitado. ¿Cuándo se significa en la misa la resurrección de Cristo? En el momento de la inmixción, cuando el sacerdote deja caer una partícula de la hostia en el cáliz y vuelve a juntarse el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo ese tiempo, desde la consagración hasta la inmixción, el Padre Pío sufría terriblemente en la misa. Sufría terriblemente, porque pensaba que era la muerte de Cristo. Ahora bien, en la inmixción viene la resurrección. En la misa tradicional, la inmixción es así. El sacerdote separa una partícula de la hostia y hace con ella 3 veces la señal de la cruz en el cáliz. Y al decir esas 3 veces dice: la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. En latín: Pax Domini nostri Jesu Christi, fiat cum omnibus vobis. Y deja caer. Y entonces viene la inmixción. ¿Por qué justamente el dar la paz en la misa tradicional es cuando el sacerdote hace la inmixción? Porque es Cristo, al entrar resucitado en el cenáculo, el que dice: la paz sea con vosotros, estoy resucitado. Y ya no hace falta dar más paz en la misa. Yo he dejado casi la costumbre de dar la paz porque veo que se perturba el recogimiento de la asamblea. Además, no es obligatorio, es optativo. Y bueno, cuando es una comunidad pequeña, bien está. Pero lo que es una sin razón es que yo invite a ustedes a darse la paz y yo no tengo nadie a quien dársela. Cuando el primero que tiene que dar la paz y transmitirla, porque la paz brota del altar, es el sacerdote. Si el sacerdote no tiene nadie a quien dársela, parece un poco superfluo que se la dé la asamblea. Algunas personas me han dicho: padre, ¿no ha dado usted la paz? ¿Cómo que no? No la he dado yo, la ha dado Jesucristo. Cuando yo he dicho: la paz esté con vosotros, eso es dar la paz. Lo otro es hacer un desfile de besuqueos innecesarios en plena misa. Vamos, las monjas, si son elegantes y recogidas e higiénicas, dan la paz con una inclinación de cabeza y basta. Pero la paz no es la que nos damos nosotros, la paz no brota de nosotros, la paz brota de Jesucristo, del altar, de Cristo resucitado. En la misa tradicional, solo los días grandes, que había diácono y subdiácono, entonces el sacerdote da la paz al diácono. Este la transmite al subdiácono y el subdiácono con el portapaz va a la asamblea y da la paz uno por uno. ¿Por qué? Porque la paz brota del altar. La paz no brota del buen deseo que tenga yo para con una hermana. La paz brota de Cristo y pasa a través de mí, que soy un canal torpe, pecador, pero un canal a través del cual quiere pasar Cristo. Y esto se significa muy bien a través de esos ritos de la misa. Por eso, la paz es el beso de Cristo. También en la misa tradicional, cada vez que el sacerdote se vuelve a los fieles para decir: el Señor esté con vosotros, primero besa el altar. Se besa al altar muchas más veces. Se besa al altar porque el sacerdote toma el beso de Cristo y lo transmite a los fieles.
La paz de Cristo, el abrazo de Cristo, el amor de Cristo, es Cristo crucificado y resucitado, el que ha venido a hacer de los dos pueblos uno solo, el que ha venido a traer la paz con su sangre. Y es ese beso de Cristo el que está presente perpetuamente en la Eucaristía y es el que pedimos nosotros con la esposa. Por tanto, esta paz y amistad es la que pedimos a Cristo. Y dice Santa Teresa: por esto os aconsejo, hijas, que siempre con la esposa pidáis esta paz tan regalada, porque así señorea todos estos temorcillos del mundo. Queridas hermanas, todos tenemos miedos, temores. No es que a una le dé miedo las tormentas, a otra le dé miedo la oscuridad y a otra le den miedo los perros. No me refiero a eso. Todos tenemos miedos interiores, zozobras, desconfianzas, heridas. Todo eso lo cura Jesús, dice Santa Teresa, con esta paz tan regalada. ¿Qué es la paz? Dice San Agustín y repite Santo Tomás de Aquino. La paz es la tranquilidad del orden. Qué bien dicho está, la tranquilidad del orden. Miren, la observancia, la buena marcha de un convento se observa mucho en el orden que hay. Cuando uno entra en un convento y ve cosas por los medios, aunque sea un libro que han dejado allí sin recoger, pues no percibes esa armonía. Tampoco digo que haya que ser neuróticos del orden y de la limpieza, porque eso tampoco es sano. Y lo primero son las personas. Pero el orden nos preserva mucho de muchas pérdidas de tiempo, de muchos nerviosismos. Decían los antiguos: serva ordinem et ordo servabit te, que significa guarda el orden y el orden te guardará. Pues la tranquilidad que produce el orden, eso es la paz. Y el orden de tu celda, el orden de tu convento, es reflejo del orden de tu alma. Porque como está el alma, así está la celda, así está la oficina, así están los trabajos. Eso refleja una persona bien integrada por dentro, bien armónica, en la cual las pasiones no están desordenadas, los afectos no están desordenados, las potencias no están desordenadas. Siempre somos hijos de la concupiscencia, y un orden perfecto como persona humana solo lo ha tenido la Santísima Virgen. Pero los demás debemos tratar en lo posible de que en nuestra vida reine la paz, porque la paz que tengamos cada uno interiormente es la paz que proyectamos al exterior. Dice Santo Tomás, se pregunta en la Suma Teológica, si la paz significa ausencia de guerra. Y dice que no, porque ausencia de guerra es la concordia, cuando los pueblos se llevan unos con otros bien o las personas se llevan bien unas con otras. Pero lo primero que significa la paz es orden interno del individuo. En esta comunidad, mire padre, hay mucha paz. Puede haber paz de dos tipos. Mucho cuidado. Puede ser la paz de los cementerios. Cada una está metida en su tumba y no se preocupa de las demás. Y así hay paz. Pero es una paz sin amor. Y esa paz no me vale. Es la que llama Santa Teresa en este mismo libro de los Cantares, la falsa paz de las almas tibias. Siempre están en paz porque ya ni el demonio les hace guerra.
están como lánguidas, aposentadas en su mediocridad. Esa paz podría darse en una comunidad, pero porque no se aman, porque cada una está a lo suyo y tampoco se dan guerra. Ahora, la auténtica paz de Cristo resucitado en una comunidad es cuando cada una proyecta sobre las demás la paz que Cristo pone en su corazón. Primero tengo que estar en paz conmigo mismo. Como también la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Primero tengo que amarme a mí mismo para amar a los demás. Amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo tengo paz a mí mismo, tengo caridad a mí mismo. ¿Qué significa la caridad a mí mismo? El deseo de mi propia santificación, de mi propia virtud, no por adquirir yo virtudes, sino por complacer a Dios, por llenar el designio amorosísimo de Dios que me ha soñado santa desde toda la eternidad. Esa es la caridad bien entendida. Cuando hay caridad y paz conmigo misma, la proyecto a las demás. Pues esto es lo que está diciendo aquí Santa Teresa. Esa paz tan regalada que nos trae Jesús se señorea de todos los temorcillos del mundo. No está claro, sigue diciendo, que a quien Dios hiciere tan gran merced de juntarse con un alma en tanta amistad, que la ha de dejar bien rica de bienes suyos, pues, Señor mío, no os pido otra cosa en esta vida, sino que me beséis con beso de vuestra boca, y que sea de manera que, aunque yo me quiera apartar de esta amistad y unión, esté siempre, Señor de mi vida, sujeta mi voluntad a no salir de la vuestra. Esto es el beso de Dios. Que yo me sumerja en su voluntad, que no quiera sino lo que Él quiere. Entonces estaré siempre experimentando su beso sobre mi alma, porque Dios se empeña en besarme. Como yo ya le tengo dicho que no me haga caso si me salgo de su divino querer, Él no me lo hará. Como ese niño pequeño, ese bebé, que a veces está un poco tontorrón, está lloriqueando, y su mamá o su papá van a darle un beso y él se vuelve y empieza a enfurruñarse, pero la mamá se empeña, y aunque el niño lloriquee, le da el beso. Pues así hace con nosotros Dios. Como yo le he dicho que no quiero salirme de su voluntad, el día que esté tonto, Él no me deja salirme, me trae como a un niño pequeño. Esto es lo que viene a decir aquí Santa Teresa. Qué grande es la fuerza del amor, dirá San Bernardo, porque el amor perfecto destierra todo temor, como escribe San Juan en sus cartas. Y el amor perfecto es este beso de Dios al alma esposa. Quería haber comentado algunas cosas más, pero como les repito que no tenemos prisa y nadie nos la mete, y luego tienen para seguir de ejercicios hasta el año que viene, seguir profundizando en esto, pues con este párrafo de Santa Teresa creo que tenemos bastante luz. Ahí, esta tarde vamos a ver una explicación muy parecida que dará en su comentario al Cantar de los Cantares el padre Gracián, ese gran amigo, discípulo, hijo, padre, todo a un mismo tiempo de Santa Teresa. Ahora vamos a terminar con otra santa carmelita, Carmelita Calzada, una de las grandes místicas de todos los tiempos, la santa de los éxtasis. Nadie tuvo tantos éxtasis como ella. Alguno le duró 40 días, y hay un libro del éxtasis de los 40 días. Ya saben que me estoy refiriendo a Santa María Magdalena de Pazzi, que es la santa que más cita San Alfonso María de Ligorio en sus escritos. Pues Santa Magdalena de Pazzi, también sobre este versículo de los Cantares, dice: ¿cuáles son, oh Verbo divino, los besos que dais vos al alma esposa? Un beso de paz, un beso de unión, un beso de sabiduría, un beso de orden, un beso de amor, un beso de salud, un beso de ciencia divina,
besos incomprensibles a toda carne, porque son limpísimos, porque no tienen que ver con lo carnal, porque son besos castísimos. Con estos dulces y suaves besos divinos, consuela el Verbo a cuantos sufren y se compadecen viendo las ofensas que contra él se hacen. Oh vosotros, termina diciendo Santa Magdalena de Pazzi en uno de sus éxtasis, porque estaban alrededor gente que escribía los éxtasis, una monja, y en fin, y como que les dice, sois tontos en este éxtasis, porque les dice, oh vosotros, todos los que tenéis inteligencia, venid al Verbo y abrazadle y saciaos de sus besos. Queridas hermanas, dejémonos amar por Dios, dejémonos consolar por Él. A los pechos de Dios seréis criados y sobre sus rodillas seréis consolados y acariciados. Le encantó descubrir a Santa Teresita este versículo en el libro de Isaías. Dejémonos consolar como un niño pequeño, abrazado, acariciado sobre las rodillas de Dios. Y dejémonos consolar así, consolar y amar. Y entonces todos los temores se pondrán fuera. Y pidamos a la Santísima Virgen y a nuestro Padre San José que nos dejemos besar por el Verbo. A ellos les besó tantas veces. El pequeño Jesús, y no tan pequeño, cuando fuera grande, Jesús seguiría abrazando y besando a su madre. Que María nos enseñe así a recibir ese beso del Verbo, que ponga en fuga todos nuestros temores y renueve nuestras almas en su amor.